Hola, un gusto saludarles. Hoy vamos a ver la clase 2 del módulo 2 sobre diagnóstico y planificación participativa. Mi nombre es Natalie Llanos, soy nutricionista y aquí en la presentación les dejo mi correo en caso de que tengan alguna duda. La planificación local participativa tiene distintas fases. Entre ellas está el diagnóstico. En este caso, lo que vamos a desarrollar es acerca del diagnóstico participativo. Dentro de las fases de la planificación local participativa también está la formulación, ya sea del proyecto, del programa, del plan, la ejecución de este y la evaluación. Durante todo el proceso nos va a acompañar la sistematización de la experiencia y también es importante mencionar que la evaluación no solamente se debe ver como una etapa final del proceso, sino que en todas las demás etapas va ocurriendo un proceso de evaluación y de retroalimentación de cada fase. Hoy nos vamos a enfocar entonces en la fase de diagnóstico. El módulo siguiente vamos a ver las tres siguientes fases, que es formulación, ejecución y evaluación. Existen distintas metodologías para hacer un diagnóstico y en este caso vamos a hablar del diagnóstico participativo. Este tipo de diagnóstico posiciona a la participación como un eje de la política de la salud, ya que recoge la opinión y priorización de salud desde el punto de vista de la comunidad, de modo tal que se obtenga una visión de los factores que afectan a la salud de la población, se identifiquen los recursos y sus posibles soluciones. Es por esto que es un proceso de construcción conjunta de soluciones, lo cual le da mayor sostenibilidad a la intervención en comparación con aquellas intervenciones que son diseñadas solo desde el escritorio. Además, le entrega cierto sentido de pertenencia a la intervención, ya que las personas se sienten parte del proceso, se sienten escuchadas y por ende se logra mayor adherencia durante la ejecución también de la intervención. ¿Qué es el diagnóstico participativo? Es un proceso de participación de la comunidad en conjunto con actores o instituciones de un territorio, ¿ya? Es decir, es la comunidad con todas las organizaciones o todas las personas, instituciones que forman parte de ese mismo territorio. Puede ser a nivel local o como puede ser a nivel más general, como por ejemplo en un barrio o como por ejemplo en un sector que cubre el CESFAM. Permite obtener información útil para poder visualizar un problema. ¿Cuáles son sus objetivos? Obtener información y generar un plan de trabajo acerca de los problemas, necesidades, recursos y oportunidades de desarrollo de las comunidades, ya que mediante este diagnóstico participativo podemos recoger, organizar y analizar información que existe a nivel local, y esta información puede ser acerca de la situación de salud, describir el entorno, analizar sus entornos sociales, sus actores sociales y sus redes. Además, nos va a permitir conocer la situación de las prácticas familiares y comunitarias a nivel local que pueden estar causando o influyendo en alguna problemática a la que nosotros le queremos dar solución. Además, permite analizar los problemas de salud que se detectan, observar sus causas en conjunto con la población y con sus actores sociales. Es decir, ya no lo hacemos desde un punto de vista teórico, qué cosa nosotros creemos que está influyendo en un problema, sino que analizamos y desmembramos ese problema, pero desde la óptica de quienes están siendo afectados por ese problema. ¿Para qué realizar el diagnóstico participativo? Sus principales funciones son que permiten priorizar situaciones adversas con un criterio consensuado por la comunidad. Permite indagar en conjunto con la comunidad los problemas de salud del territorio, crea espacios para la organización y la participación de toda la comunidad. Además, permite identificar fortalezas y oportunidades de la comunidad, lo cual también va a ser útil para cuando nosotros queramos
planificar la intervención, ya que estas fortalezas y estas oportunidades nos pueden dar una visión de qué caminos o qué, por dónde podríamos abordarlo para que esta intervención sea más efectiva. Permite además edificar bases sólidas sobre la cual elaborar un plan de trabajo y además permite recolectar datos que nos sirvan después para ir a hacer seguimiento, control y evaluación de las fases posteriores al diagnóstico. En cuanto a la metodología de trabajo del diagnóstico participativo, este consta de distintas etapas. La primera tiene que ver con la conformación del equipo de trabajo y tiene que ver con planificar las actividades, convocar a las actividades programadas, organizar el debate, sistematizar la información y realizarle seguimiento al plan. Estas van a ser las tareas del equipo a cargo de este diagnóstico participativo. Por lo tanto, es muy importante cómo va a estar constituido este. Luego, la convocatoria y la coordinación con actores, ¿ya? Aquí es importante identificar actores claves de la comunidad, ya sean, por ejemplo, el comité comunal, algunas organizaciones territoriales como juntas de vecinos, como clubes de barrio, por ejemplo, como clubes de adulto mayor, y dentro de esas mismas instituciones, identificar, por ejemplo, el presidente de la junta de vecinos, a quien lidera el club de adulto mayor, al presidente o a la directiva de un club de barrio, de modo tal que estos actores claves formen parte de nuestro equipo y nos ayuden en la convocatoria o en hacer que la comunidad participe de este diagnóstico participativo. Luego se debe realizar una reunión inicial cuyo objetivo es informar a los asistentes, comentarles acerca de la importancia del diagnóstico participativo, y esta reunión inicial no es necesario que sea con toda la comunidad, sino que puede ser con actores claves y algunos integrantes de la comunidad para que ellos lleven la información y sean quienes difundan y quienes convoquen, ya que es más fácil que las personas se convenzan de participar en las actividades si es que algún referente que yo tengo me convoca versus si es que alguien externo me está convocando a alguna actividad. Luego viene la fase de recopilar información, donde aquí lo importante también es identificar las fuentes de información. Tenemos fuentes de información que son a nivel institucionales, como por ejemplo los REM, como por ejemplo los planes de desarrollo comunal, pero también hay información que se maneja a nivel de la comunidad, ¿ya? Y esas fuentes de información, que incluso pueden ser personas, hay que identificarlas para poder recopilar la información que para nosotros es relevante. Luego que tenemos esta información, viene la fase de análisis e identificación de los problemas, que corresponde a la sistematización de la información. Es decir, identificar qué problemas existen, a quiénes afectan, la magnitud de las características, si es que podemos identificar causas de estos, etc. Para finalmente jerarquizar estos problemas, que tiene que ver con priorizarlos, dado que los recursos son limitados, no podemos intervenir en todas las problemáticas que hayamos encontrado, por lo tanto tenemos que primero definir un criterio de jerarquización, que puede ser cuál problema es más importante para la comunidad, cuál es más importante para las autoridades locales, cuál tiene mayor impacto si es que se le da alguna solución, cuál tiene mayor cantidad de población afectada, o incluso en términos de recursos, para cuáles se requieren más o menos recursos y en función de nuestros recursos disponibles y los priorizamos. Entonces aquí lo importante es definir el criterio por el cual yo los voy a priorizar y luego comenzar la priorización de estos problemas. Para la jerarquización de problemas existe este ejemplo que sale en el material de lectura complementario que les dejé, que es una matriz de jerarquización de problemas donde se le va asignando puntaje al problema. Entonces, se indican los problemas que fueron identificados y se
Además, se acuerdan criterios por los cuales van a ser evaluados. Por ejemplo, aquí aparece cuál es la importancia, cuáles son los recursos disponibles, el impacto y la importancia para las autoridades locales. Entonces se le asigna un puntaje. De 0 a 5, ¿qué tan importante es para la comunidad los perros vagos y la contaminación ambiental, por ejemplo? En este caso sería 3. Esto se puede hacer a través de grupos, o se puede trabajar de forma individual, o se define cómo se va a jerarquizar los problemas. Por ejemplo, si es una comunidad, se pueden hacer distintos grupos territoriales según la cercanía en las que viven las personas, o por instituciones. Por ejemplo, en un mismo territorio, el Club X de adultos mayor realiza la jerarquización de problemas, la Junta de Vecinos tanto realiza también esta matriz, de modo tal que tengamos esta visión de cuál sería el problema que, según nuestros criterios, tendría mayor peso, que en este caso, en este ejemplo, sería la violencia intrafamiliar. Y podemos ir analizando todos los otros matrices que analizaron, y en base a eso ir definiendo cuál sería entonces nuestro problema a intervenir. La jerarquización de problemas es la etapa final del diagnóstico participativo, y es desde donde nosotros obtenemos los insumos para finalmente elaborar el plan de trabajo, el cual nos va a determinar cuáles van a ser nuestras fases, cuál va a ser nuestra intervención, cómo vamos a intervenir, etc. Que existen distintas estrategias para abordar ese problema. Por lo tanto, el diagnóstico participativo lo que nos va a dar son los insumos para poder posteriormente planificar y elaborar este plan de trabajo, o la forma en cómo yo le voy a dar solución a esos problemas que identifiqué, analicé y prioricé. Bueno, esta fue la clase sobre diagnóstico local participativo. Espero les haya sido de utilidad. Cualquier duda me pueden contactar al correo, y en el material complementario hay un documento sobre diagnóstico participativo por si quieren ahondar más.